tenemos neuroblastos, glioblastos y las células ependimarias, ¿no? Y así diferentes células que van a participar en todo este armazón que es tan complejo que es el sistema nervioso central, ¿no? Claro, lo que más manejamos son lo que son los astrocitos y los oligodendrocitos, ¿no? Aparte, digamos, vamos a ver células del oligo y las células ependimarias. Entonces, los componentes histológicos vemos que son las neuronas, la glía y el tejido conectivo. Básicamente son estas tres cosas, ¿no? El tejido conectivo que va a formar esa especie de armazón que va a sostener, digamos, todas estas estructuras, ¿no? Acá tenemos la neurona, tiene su cuerpo soma. Esto es pregunta de examen. También qué es lo que tiene las dendritas, el axón o cilindro eje, las teledendritas, ¿verdad? Acá tenemos un esquemita probablemente para recordar, ¿no? Las dendritas, el núcleo, todo esto viene a ser el soma. Acá tenemos el axón, ¿no? Y los dos botones presinápticos. Acá igual otro esquemita para ver, digamos, la parte receptora, la parte conductora y la parte efectora, ¿no? Cuando llega a la placa donde encontramos el músculo esquelético. Así se ve con coloraciones especiales como las coloraciones argénticas, lo vemos de un color negrito y esto nos permite ver, vean esas uniones que hay entre células, ¿no? Unas uniones fuertemente que se dan entre neuronas y la glía. Claro que todo esto nos da, cuando nosotros lo vemos con otros estudios, parece que fueran toda una serie de cables que están interconectados, ¿no? Lo que nosotros de repente lo vemos así, no muy complejo, pero sí es bien, está bien conectado y parece que los impulsos nerviosos rápidamente dan su respuesta, ¿no? Acá tenemos una neurona de Purkinje, eso es en el cerebro, lo veamos, es grande y tiene, digamos, acá sus dendritas, ¿no? Tiene su nucleolo, en las neuronas siempre se va a ver el nucleolo prominente, ¿no? La mayoría de ellas tienen un nucleolo prominente y tienen los corpúsculos de Nils también. Entonces, ¿cuáles son las partes de la neurona? El retículo neurofibrilar, formado por neurofibrillas, de sostén y que le dan sostén y nutrición, el complejo de Golgi, una red irregular de canalículos y fibras, las mitocondrias, el espongioplasma que sostiene las neurofibrillas y forma condensaciones, ¿no? Entonces, las inclusiones que vamos a ver en la neurona son pigmentos de melanina, lipocromo, lipofucsina y grasa, ¿no? Que también es parte del componente del encéfalo. Los corpúsculos de Nils tienen afinidad con la hematoxilina y forman como una especie de cromatina citoplasmática, ¿no? Estas elaboran sustancias nutritivas que mantienen las prolongaciones, el ergotoplasma y la síntesis para la nutrición celular. Entonces recordemos que en el cerebro nuestro mayor componente es grasa, no son lípidos. Entonces también digamos, el metabolismo y el funcionamiento es bien característico. Entonces el núcleo generalmente, como les he dicho, es grande, está en una posición central, se tiñe algunas veces aparece un tanto tenue, como lo que estamos viendo acá, y con un nucleolo bien prominente, ¿no? Que es característico. Ahora, si es que, digamos, en el sexo femenino, podemos llegar a ver acá a nivel del núcleo el corpúsculo de Barr, ¿no? Acá tenemos el soma o pericarión, las dendritas. Entonces, el soma de las neuronas puede ser variable, ¿no? Puede tener una forma piramidal, esférica, estrellada, fusiforme o en cesto, ¿no? El nucleoplasma viene a ser el citoplasma de la célula. Tiene estructuras metabólicamente activas, como son las neurofibrillas, la sustancia cromatofílica, microtúbulos e inclusiones. Acá estamos viendo a las neuronas. Se las ve siempre unas células más grandes, bien características. Acá estamos viendo su axón. Acá están los gránulos de Nils. Acá con otra coloración igualmente también las estamos observando. El núcleo bien prominente. Vean, el núcleo también aparece un tanto pálido. Y acá el citoplasma con los gránulos, ¿no?
La vaina de Schwann es otra envoltura en forma de tubo que está por fuera de la vaina de mielina. Es una célula que envuelve y posee núcleos en el mismo sentido de la fibra, ¿no? Le está dando como, la envuelve como las catáfilas más o menos de la cebolla, ¿no? Porque llegamos a ver una fibrita tras la otra, ¿no? Es la célula de Schwann y esta es la que produce la mielina. Dos células de Schwann se unen y forman el nodo de Rambier, esa especie de escotadura que estamos viendo, ¿no? Se discontinúa mielina y solo hay neurilema. Acá esta clasificación que me parece les puede ayudar, ¿no? Según su forma, según su función, según el neurotransmisor y también según el tipo de sinapsis, ¿no? Entonces la van a ver en los diferentes textos, hay clasificaciones, pero más o menos está abarcando los cuatro tipos de la manera como los clasificamos, ¿no? Entonces, según el tipo de prolongaciones, también pueden ser homópodas, poseen un solo tipo de prolongación, axón o dendrita. Heterópodas poseen dos tipos de prolongaciones, axón y dendrita. Y según la longitud del axón, pueden ser el tipo Golgi 1 y tipo Golgi 2, ¿no? El 1 generalmente es un axón largo y el tipo 2 es un axón corto. Acá estamos viendo más o menos la forma que tienen algunas neuronas, unipolares, bipolares, multipolares y pseudo-unipolares, ¿no? Acá en este otro esquemita igual, el cuerpo soma, el axón, las dendritas. Acá tenemos una neurona de la retina. Acá otra que es del ganglio de la raíz dorsal. Y estas multipolares, ¿no? Que son las que existen en mayor proporción. Acá tenemos la de Purkinje que se ve en el cerebelo y una del hipocampo. Entonces, la función de las dendritas son el principal elemento de recepción, información de las neuronas, llevan toda la información al soma neuronal. Acá tenemos las dendritas. Ahora, estas dendritas también habíamos visto en la primera clase que tienen como unas espinas, ¿no? Estas espinas van a ser receptoras de información. Vean, ¿no? Las coloraciones siempre que son así de plata nos permiten visualizar con mayor precisión la longitud y la forma de estas células, ¿no? Acá están las espinas dendríticas, aparecen como unas protuberancias, unas elevaciones, parecen unos apéndices que están ahí pegaditas a las dendritas, ¿no? Y son especializadas en recibir información. Ahora, las terminaciones motoras son terminaciones de nervios efectores, ¿no? Que terminan generalmente en el músculo esquelético y producen el movimiento deseado de forma voluntaria, ¿no? Como cuando nos hincamos, rápidamente retiramos la mano del sitio donde nos estamos agrediendo, ¿no? Una sola neurona puede inervar varias fibras musculares, las fibras musculares y la neurona motora que inerva van a constituir la unidad motora. ¿Para cuáles son las células de sostén que tenemos en este nervioso? O sea, todo lo que es la glía. O sea, como también aparte se les considera células de defensa. Ahí tenemos a los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía y las células ependimales. Y las células de sostén tenemos a las células de Schwann, las células satélite y las células gliales entéricas. Las células gliales es el tejido conectivo del sistema nervioso central. Son células de apoyo a las neuronas, recubren a las neuronas, son las llamadas células de la glía y protegen a los cuerpos neuronales. Acá estamos viendo un astrocito, casi parecido a una neurona, solo que tiene mayor proporción de prolongaciones. El oligodendrocito es un poco más pequeño, pero ven, el oligo va a producir la vaina de Schwann. Acá están interconectados con los axones y vean, todo es una red, pero que tiene conexiones por todo lado, ¿no? O sea, son uniones que van a permitir la transmisión del impulso nervioso. Acá tenemos la acroglía, generalmente son los astrocitos y los oligodendrocitos.
La neuroglía tenemos a la macroglía del sistema nervioso periférica, la microglía y otros tipos de glía, ¿no? Acá estamos viendo las células ependimarias, los tanicitos, las células de Müller, las células de Bergam, el pitricito, el glioblasto. El pitricito lo vemos en la parte nerviosa de la glándula hipófisis. Y las células ependimales las estamos viendo en todo lo que es el canal central por donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pues acá vemos a las células ependimarias, la microglía, los astrocitos y los oligodendrocitos. Tienen una función acá, las de las ependimarias van a facilitar la circulación del líquido cefalorraquídeo, la microglía, participan en la fagocitosis, los astrocitos dan el soporte y también forman parte de lo que es la barrera hematoencefálica. El oligodendrocito forma la vaina de mielina. Las células satélites van a dar soporte a los cuerpos celulares. Los astrocitos forman la barrera hematoencefálica, forman la barrera pial glial, ocupan el lugar de las neuronas muertas, producen sustancias tróficas, dan protección, nutrición y sostén a la trama vascular del tejido conectivo nervioso. Son células generalmente estrelladas debido a las múltiples prolongaciones que poseen. Dichas prolongaciones son más anchas que los oligodendrocitos y se unen con otros astrocitos y neuronas, ¿no? Y con capilares de donde se obtiene las sustancias nutritivas para las neuronas. También se les llama pies vasculares o chupadores. Hay dos tipos, ¿no? Astrocitos fibrosos con prolongaciones largas y ramificaciones y los astrocitos protoplasmáticos, que tienen prolongaciones que van desde los cuerpos celulares y son ramificadas. Acá estamos viendo astrocitos. Estas células de la glía van a formar como una especie de estrellas que aportan el soporte físico a las neuronas y eliminan también residuos, ¿no? Porque tienen una función también de fagocitosis. Entonces son células estrelladas con citoplasma abundante y prolongaciones muy ramificadas que se tienen hasta los vasos sanguíneos, ¿no? Abundan en la sustancia gris del sistema nervioso central. Los oligodendrocitos son más pequeños, proporcionan sostén y protección a las neuronas. Los oligodendrocitos son más claros, en algunas áreas se les ve también un poco más oscuras por la coloración mediana también que se puede utilizar, ¿no? Y rodean a las células nerviosas, producen mielina, tienen una disposición a manera de las catáfilas de la cebolla. Pueden verse también algunos, dentro del núcleo se puede ver algunas figuras mitóticas más claras, otras un poquito más oscuras, y se las nota, digamos, cuando hay en mayor proporción, son más numerosas, pero no se ve mitosis. Acá estamos viendo la forma que tienen los oligodendrocitos. Acá hay otro, acá tenemos un astrocito, acá un astrocito fibroso, y vemos acá la comunicación, ¿no? De la neurona con los astrocitos fibrosos y los vasos sanguíneos. La microglía constituye el 5% de las células de la glía. Son células con propiedades fagocíticas. Están dispersas en tanto la sustancia gris y la sustancia blanca y provienen de los monocitos, ¿no? Que atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, a nivel del cerebro los llamamos microglía. A nivel de los alvéolos vamos a llamar macrófago alveolar. A nivel del hígado, las células de Kupffer, ¿no? Se abren paso a través de la membrana basal. A las células de sostén, acá tenemos a las células de Schwann, forman los recubiertos mielinizados y no mielinizados, envuelven a los axones, que van formando las vainas de mielina, sustentan a las fibras nerviosas y las células satélite son también llamadas capsulares, rodean a los somas neuronales en los ganglios, ¿no? Poseen aislamiento eléctrico y también intercambio metabólico. Las células de Schwann tienen una función de nutrición, protección del axón, producen mielina, nutren al neurilema, tienen el papel de la regeneración de las fibras nerviosas y son equivalentes a los oligodendrocitos del sistema nervioso central.
Las meninges vienen a ser unas envolturas de tejido conectivo que cubren el sistema nervioso central, ¿no? Tienen tres capas: la dura de masa externa, la aracnoide, la parte intermedia y la pilla que está en directo contacto con el encéfalo, ¿no? Si hacemos un corte a nivel, digamos, del cráneo, incluido la tabla ósea, vamos a verlo así, ¿no? La piel, el hueso, dura madre, aracnoides y pilla madre, que está en contacto directo con el encéfalo. La médula espinal, como sabemos, es una estructura cilíndrica, aplanada y continua que viene del encéfalo y se divide en 31 segmentos, ¿no? Está compuesta por la sustancia gris que va hacia la parte más interna y forma una forma de H y le da el color pardo grisáceo característico, ¿no? Y vamos a tener las astas ventrales que constituyen las neuronas motoras, las astas dorsales, las neuronas sensitivas, ¿no? Y la sustancia blanca va a contener haces de axones amielínicos y mielínicos que están alrededor. Acá tenemos un esquemita, las astas anteriores, a más ocho, las astas dorsales y las astas ventrales, no tienen esa forma de mariposa. La sustancia blanca tiene las fibras mielínicas, tiene la neuroglía y el tejido conectivo con vasitos, ¿no? La sustancia gris tiene neuronas, fibras nerviosas amielínicas, escasísimas mielínicas, células de la neuroglia y tejido conectivo con vasos nutricios, ¿no? Y eso le da ese color gris característico. El encéfalo está formado por el cerebro, viene a ser la parte de la corteza que está dividida en capas, ¿no? Neuronales tenemos primero la capa molecular, compuesta por terminaciones nerviosas que se originan en otras zonas del encéfalo, las células horizontales y la neuroglía. La capa granulosa externa, que contiene principalmente células granulosas, estrelladas y las células de la neuroglía. La capa piramidal externa, que contiene células de la neuroglía y grandes células piramidales. Luego tenemos la otra capa, que es la granulosa interna, que es una capa delgada y que se caracteriza por tener células granulosas estelares, células piramidales y neuroglía, ¿no? Estrechamente agrupadas, esta capa tiene la densidad celular más grande. La capa piramidal interna contiene neuronas piramidales de mayor tamaño, lo mismo que la neuroglia, ¿no? Esta capa tiene la densidad celular más baja y la última capa es la capa multiforme, ¿no? Constituida por por varias formas de células de Martinotti y la neuroglia. Acá tenemos las capitas del cerebro. En realidad todo esto es más esquemático, porque cuando estamos frente, digamos, al parénquima cerebral y hacemos un corte, difícilmente se nota todas estas divisiones, ¿no? Todo esto tenemos que hacerlo con coloraciones especiales para poderlas diferenciar. Generalmente son coloraciones argénticas que van a ir dividiendo cada una de las capas del encéfalo. El cerebelo tiene una forma de una mariposa con alas extendidas, consta de dos hemisferios cerebrosos y un cuerpo vermiforme, ¿no? Por fuera tiene la sustancia gris y en el interior la sustancia blanca. Ahora, el cerebelo, desde el punto de vista histológico, tiene tres capas, ¿no? Tiene una capa molecular, contiene las células estrelladas, dendritas de células de Purkinje y las células en canasta. Luego vamos a ver hasta la capa de las células de Purkinje, contiene a estas células de Purkinje en forma de frasco que se encuentran solo en el cerebelo. Y la capa granulosa más profunda, que tiene células granulosas pequeñas y glomérulos, ¿no? Como un grupo de islas cerebelosas. Acá estamos viendo el corte del cerebelo. A mayor aumento vemos acá la capa granulosa. Acá tenemos a las células de Purkinje. Igual acá las células de Purkinje, mire, con coloraciones especiales, las de plata se ve generalmente así. Esto es lo clásico, ¿no? Que se utiliza las coloraciones de plata, que las va a pintar de color negrito y nos ayuda bastante a poderlo diferenciar, ¿no? Acá tenemos igual otro cortecito de cerebelo, otro pliegue, y acá estamos viendo a las neuronas de Purkinje. Para el tronco encefálico, como sabemos, tiene el bulbo raquídeo, la protuberancia y los pedúnculos cerebrales, ¿no? Que los vemos acá en la base del encéfalo.
Siempre ahora también ustedes habrán visto, ¿no?, que nos ayudamos bastante con lo que son los exámenes de vida diagnóstica para ubicar su posición y delimitar, digamos, sus estructuras, ¿no? Eso es algo que nos sirve sobre todo para la clínica, ¿ya? Eso nos ayuda a poder determinar si es que hay alguna lesión o alguna patología que puede estar presentándose, ¿no? Acá tenemos el mesencéfalo. En la parte superior, acá tenemos el acueducto cerebral, el agujero también por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Histológicamente se ve así, como lo estamos viendo en esta imagen de acá. Ahí vamos a ver sus diferentes partes, ¿no? El cuerpo geniculado, los fascículos longitudinales, el núcleo rubro, el colículo superior, el núcleo del oculomotor, el tracto espinotalámico, ¿no? Entonces vamos viendo cada una de estas partes, pero en realidad se ve así. Entonces ya, digamos, mirando nuestro esquemita, vamos viendo que en tal sitio puede estar tal o cual estructura. Acá tenemos otro cortecito de cerebelo, acá estamos viendo la parte del vértice central, acá está el mesencéfalo y acá está la base de los pedúnculos cerebrales. Otro esquemita viéndolo de perfil, acá el cerebelo, acá tenemos la protuberancia del bulbo y ya más inferior la médula espinal. Así es como se ven, digamos, en estas áreas las neuronas. Vean, con las coloraciones especiales podemos incluso divisar la gran cantidad de ramificaciones que se tienen. O sea, esto es una partecita nada más. Todo esto está entrelazado, interconectado y lo que resalta son las neuronas. Acá un cortecito de un encéfalo, estamos viendo lo que es la médula y acá lo que sería el mesencéfalo, tronco cerebral. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta, como un repasito. Y ya más luego les paso qué cosa más o menos he puesto en las preguntas para que ustedes puedan guiarse, ¿ya? Muchas gracias, doctora. Y ahorita se los paso el PPT y justo ya se me acaba el internet. Ay, chispas. Ya, chicos, cuídense, ya nos vemos. Bye, bye, gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Ya, Gracias, chao, chao. Ya doctora. llegan a la casa, te los paso, ¿ya? Gracias. Ya, bye, bye.